Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Vamos a leer del versículo 13 al 18. Santiago capítulo 3, del versículo 13 al 18. Amén. Demos lectura a la palabra del Señor en esta mañana. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, reconociendo nuestras limitaciones, reconociendo que tú eres Dios y nosotros ovejas de tu Padre. Oh Señor, en este día, perdónanos, Señor, si hemos pecado contra ti, si hemos pecado contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, nuestra esposa, nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Aquí estamos delante de ti. A través de Cristo tú nos has ofrecido el perdón para nuestros pecados, para toda la deuda tan grande que no podíamos pagarla delante de ti, que Cristo en la cruz la cargó por nosotros. Y Señor, ahora tenemos tu palabra y queremos usarla, y que tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, pueda hacer su obra completa en cada uno de nosotros. Cada uno tenemos distintas situaciones, distintas circunstancias, distintos contextos. Pero Señor, tu palabra es la misma, tu palabra no cambia, y que en esta mañana tú nos hables, Señor, por medio de ella. Que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio en cada uno de nuestros corazones. Te doy gracias, Señor, en los méritos de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, retomando acá el libro de Santiago, no sé cuántos de ustedes saben la historia de este juego, cómo se creó el ajedrez. Y no sé cuántos de ustedes saben jugar ajedrez, ¿ya? Ahora, una cosa es jugar, otra cosa es saber. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero el ajedrez, en sus inicios, no es la historia más conocida que se pueda tener. No se sabe exactamente muchos datos en cuanto a cómo se inició o cómo se creó este juego del ajedrez. Una de las cosas que sí se menciona en algunos casos es que nació en la India. Y cuenta una historia muy conocida de un sabio que se llamaba Sisa. Dice que este hombre inventó este juego para enseñarle prudencia y estrategia a un rey arrogante. Así que cuenta la historia que después que él hizo este juego y lo mostró al rey, el rey quedó tan impresionado que le dijo: pídeme la recompensa que quieras. Y este hombre, el creador de este ajedrez, este sabio, respondió humildemente: solo quiero granos de trigo, le dijo. Coloque un grano en la primera casilla del tablero, 2 en la segunda, 4 en la tercera, y así sucesivamente, duplicando hasta la casilla 64.
El tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Así que el rey aceptó pensando que era poco los granos de trigo que tenían que darle. Una vez que empezaron a hacer la suma, porque eso se iba exponiendo, duplicando, llegó a una cifra que yo no la puedo leer. Son 20 números. Es la cantidad de granos de trigo que este rey tenía que entregarle a este hombre. Ahora, traté de traspasarlo a un dato un poco más a nuestro contexto. En términos matemáticos es 2 a la 64 menos 1. Aún su calculadora le va a salir la E. Error, no le va a poder dar el resultado. O sea, para que se imagine la cantidad de granos de trigo que tenía que pagarle, que le pidió este hombre. Quiero darles un dato ya más transfiriendo a nuestro contexto. El peso de un grano lo transferimos a gramos, después lo transferimos a toneladas. Estamos hablando de lo que este rey tenía que pagarle en granos de trigo al creador del ajedrez, es 738,000 millones de toneladas de trigo. ¿Sí? Les repito, 738,000 millones de toneladas de trigo. La producción anual y mundial del trigo es 800 millones. Es decir, que usted necesita más de 900 años para llegarle a pagar esa cantidad de trigo a ese hombre. Así que imagínense, era algo impagable. Ahora, nosotros podíamos asombrarnos y decir, wow, qué sabiduría de este hombre al pedirle, y el rey tan arrogante decir, sí, pídeme lo que quieras, así unos granitos de trigo. Dice la historia que el rey no pudo cumplir porque no pudo pagar eso, no tenía la cantidad de trigo para poder cumplir. Ahora, en este día no vamos a hablar de crecimiento exponencial, ni vamos a hablar de las matemáticas. Para unos somos buenos, para otros somos malos, las matemáticas, pero tampoco vamos a entrar a una clase de matemática a ver quién es más sabio en cuanto a esto. Pero sí, en el mundo nosotros vemos mucho tipo de sabiduría. Ahora, nosotros tenemos que partir de cuál es el inicio, de dónde proviene la sabiduría. El día de hoy, lo que Santiago, acabamos de leer hace un momento, Santiago va a mencionar de dos clases de sabiduría. Lo va a dividir en dos partes. Va a decir, si usted está tomando nota, dice la sabiduría terrenal, y va a describir otros datos más, no solamente terrenal. Va a decir animal, y además va a añadir diabólica o demoníaca. Pero la segunda sabiduría que va a estar expresando aquí el autor de Santiago es la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial. La sabiduría que proviene de Dios. Este estudio se llama o ha sido titulado La verdadera sabiduría. Es la que nosotros tenemos que buscar y es la que va a producir algo que es lo que nosotros necesitamos experimentar. Así que en primer lugar, dividiendo en estas dos clases de sabiduría, como está hablando aquí Santiago, antes de continuar, yo quisiera referirles un poquito, si retrocedemos algunos capítulos. Mire el capítulo 1 de Santiago, versículo 5, cuando Santiago está diciendo que si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídale a ¿quién? Pídale a Dios, porque de Él procede la sabiduría. De Él viene toda fuente buena. Aún este concepto de lo alto, vamos a verle en el versículo 17 del capítulo 1 también. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que aquí vemos un poquito algunas cosas previas que Santiago ya está mencionando, que la fuente de la sabiduría no proviene del hombre, no proviene del ser humano, no proviene de acá terrenal, sino proviene de arriba, proviene de Dios. Él es la fuente de la sabiduría, es Dios mismo. Ahora nosotros tenemos que buscar esa sabiduría, porque hoy en día en el mundo vamos a entrar en mucha competencia en cuanto a quién es más sabio, más entendido, más conocedor. Pero nosotros necesitamos acudir al proveedor de la sabiduría, que es Dios. Aún todo don
perfecto, toda dádiva, todo lo bueno, viene de arriba, viene de Dios. Así que con eso en mente, regresamos ahora al versículo 13 del capítulo 3. ¿Cómo empieza Santiago? Empieza con una pregunta. Recuerden que varias veces él hace preguntas retóricas donde la respuesta está implícita, está ahí mismo. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y va a dar la respuesta a él mismo. Ahora, si usted recuerda cómo iniciaba el capítulo 3, hablaba, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Así que sabio no solamente se podía expresar al que conoce más o al que enseña, sino aún lo que va a decir Santiago es, ¿tú quieres mostrar sabiduría? ¿Tú quieres ser entendido allí? Bueno, muestra por tu conducta, muestra por tus hechos. No es suficiente solo decir que tú conoces, tienes que mostrarlo. Por eso dice allí versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, otra vez en sabia humildad. Amados hermanos, el contraste a la humildad va a ser la arrogancia, va a ser la soberbia. Y eso está relacionado a esta sabiduría terrenal de este mundo, donde hay mucha arrogancia, hay mucha jactancia. Y ya vamos a ver, como estamos haciendo esta división, estas dos clases de sabiduría, la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, vamos a ver características que tiene la sabiduría terrenal y esto tiene también un fruto. Pero vamos también a ver la sabiduría celestial que también tiene características y también tiene resultado. También tiene resultado. Y amados hermanos, por darles un ejemplo, cuando alguien se va a preparar para un examen de X situación académico, la persona se prepara, estudia, para que no le vaya mal en ese examen. Porque si tú te arriesgas a ver cómo me va sin haber preparado, sin haber estudiado, seguramente te puede ir mal. Y entonces nosotros vemos que es una manera de entender un conocimiento para que se va a probar a través de un examen, una prueba, por el estudio. Pero mis hermanos, la sabiduría celestial no se aplica solo al entender la palabra y conocerla más. Se aplica en vivirla, en cumplirla, en mostrar. No sé si ustedes recuerdan a los inicios del capítulo 2, Santiago empieza a plantear el problema del hacer favoritismos, el problema de hacer acepción de personas. ¿Recuerdan? Cuando dice que estaban despreciando a los humildes, estaban despreciando a los pobres, a los cuales el Señor también los había rescatado y los había salvado. Y ellos estaban entrando allí en un conflicto de desprecio a los demás. Mire el contexto de la iglesia. Recuerden que ellos pasaron una diáspora, ellos tuvieron que salir fuera de Jerusalén, de sus casas, por la persecución que ellos tenían, y ellos estaban en otro lugar, y muchos de ellos estaban pasando pobreza también, una pobreza tremenda. Pero detrás de eso también estaban los que estaban, valga la redundancia, perdón, estaban haciendo a un lado a los otros que no tenían los mismos recursos que ellos tenían. Y Santiago va a decirle, a ver, ¿quién de ustedes es entendido y quién de ustedes es sabio? Bueno, entonces pruébenlo, muestren con sus hechos, muestren con sus acciones. Más adelante Santiago ahí mismo en el capítulo 2 va a decir, ¿quién dice que tiene fe? ¿Quién dice que ha confiado en el Señor? Bueno, pruebe por sus hechos también. Nuevamente, sus obras van a probar y evidenciar esa clase de fe que tiene con Dios. Porque el que dice que tiene fe y ve a su hermano pasar necesidad y no le ayuda, ¿esa fe podrá salvarle? Dice Santiago. Entonces, por eso es tan importante la evidencia, la muestra, la manifestación, el hacer ver lo que tú dices, lo que tú haces. Y esto va a ser un contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. Va a haber un contraste, va a haber un choque, porque no son lo mismo. Así que vemos que inicia así Santiago, mostrando entre ustedes y los problemas internos que estaban pasando en la iglesia, la acepción de personas, las necesidades, y algunos estaban haciendo de vista gorda de las necesidades. Aún no solo eso, cuando ya empezamos el capítulo 3, Santiago va a hablar del problema de la lengua, de los pecados de la lengua, que la lengua tiene un poder tal que puede controlar algo tan grande siendo algo tan pequeño, como un pequeño fuego puede incendiar un tremendo bosque.
la destrucción de la lengua, los pecados y consecuencias que trae la lengua. Y Santiago va a terminar diciendo, mis hermanos, esto no debe ser así entre ustedes. No puede ser que de una fuente arroje agua dulce y a la vez arroje agua amarga. No puede ser que de un árbol tú esperas un fruto y va a salir otro. Tampoco puede ser. No es lo natural, no es lo correcto. Eso no debe seguir siendo así. Y por eso ahora Santiago recurre al finalizar este capítulo. Recuerden que esta es toda una carta que escribe a los hermanos judíos que estaban dispersos, donde dice entonces, ¿quién es sabio entre ustedes y quién es entendido? Muestre por sus hechos con sabia mansedumbre. Vamos a ver en primer lugar la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Eso vamos a encontrar de versículo 14 al 16. Ahora, recuerde cuando menciona allí Santiago, en el versículo 15 va a mencionar al final que es una sabiduría que no desciende de lo alto, que es terrenal, animal, diabólica. Cuando hablamos de animal, hablamos de lo que dice el texto allí es natural, puramente humana, es lo que está diciendo. En otras palabras, pertenece a deseos del alma del hombre. Cuando dice que esa naturaleza terrenal, animal, significa pertenece a los deseos del alma del hombre y a la vez esa sabiduría terrenal es diabólica. Sabemos quién opera en este mundo en contra de Dios, que es el diablo. Esa es la sabiduría del diablo, no es la de Dios. ¿Se acuerda cuando Adán y Eva están en el huerto y Satanás dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Y Eva dice, no. Espera un momentito, no dijo de todo árbol, dijo de ese. Sí, pero sepas que si comes de él serás como Dios. Así que ahí vislumbra la sabiduría de Satanás para engañar a Eva y llegar a dudar de Dios, de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Y lo que el Señor dice de Satanás es que él es padre de mentira desde el principio. Juan 8. Él es padre de mentira porque él es mentiroso y homicida desde el principio. Ese es el concepto real de Satanás. Es el mentiroso, es el padre de mentira. Así que si hablamos de esta sabiduría terrenal que también está influenciada por el diablo, estamos dándonos cuenta que es una mentira del diablo, es una falsa sabiduría, no es la verdadera sabiduría, la que nosotros debemos anhelar. Y que no solamente anhelar esa sabiduría, sino con la vida que debemos demostrar de que andamos sabiamente. Vamos a ver las características, mis hermanos, de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. En primer lugar, ahí estamos en el versículo 14. Pero si tenéis, el contraste a lo que viene diciendo, el que es sabio va a mostrar por sus acciones con sabiduría y mansedumbre, dice. Pero si ustedes, el contraste, tenéis celos amargos, primera característica de esta sabiduría terrenal. En segundo lugar, y contención, otra característica de esta sabiduría terrenal. ¿Qué más dice? En vuestro corazón, ¿de dónde nace estos celos amargos y contención? Del corazón. Entonces Santiago va a decir, no os jactéis, no se jacten, no sean soberbios y no mientan contra la verdad. No se jacten y no mientan contra la verdad. Así que aquí podríamos hablar de 4 características de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Celos amargos. ¿A qué se refiere lo que está diciendo aquí Santiago? Está hablando en otras versiones o en otros pasajes, dice envidias amargas. Envidias amargas. Dice, entre ustedes están teniendo envidias que son como ajenjos, son amargas. Aún la palabra amarga en el original significa agudo punzante, pero se traduce como celos o envidia amarga. Ustedes quieren ser sabios, pero miren, ustedes están envidiando amargamente. No solo envidiando. En segundo lugar, habla de la contención. Están siendo contenciosos. ¿Qué significa contención?
es alguien que hace división. Habla también en otra versión de ambición personal. Miren lo que es esta sabiduría terrenal. Son envidias amargas y son ambiciones personales. Son ambiciones egoístas que nacen ¿de dónde? En el corazón. El Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, pero también las envidias y también aquí lo que dice la contención, también brotan de este corazón. Y esta es una sabiduría terrenal, animal, diabólica. Esto que traía entre los hermanos, por lo cual Santiago escribe, esto traía rivalidad entre ellos, traía envidia, traía división, traía contención. Esto llevaba a la jactancia. Por eso Santiago dice, no se jacten, no os jactéis. ¿Qué tiene que ver con la jactancia? Hablamos de la soberbia, hablamos de la arrogancia. En otras palabras, Santiago está diciendo, dejen de presumir. Dejen de ser presumidos. Eso es ser jactante, eso es ser arrogante. Eso es lo que estaba pasando allí, en la iglesia. Recuerden que al inicio del capítulo 3, más adelante de los versículos, el versículo 10 dice, hermanos míos, empieza hermanos míos, sigue diciendo hermanos míos, esto no debe ser así. Ahora les dice, no sean arrogantes, no sean presumidos y no mientan. No dejen faltar la verdad. Dice, no mintáis contra la verdad. Ahora, mis hermanos, miren los problemas en los que estaba pasando la iglesia allí donde Santiago escribe. Había problemas que aún pueden muchas veces llegarnos a identificar. Problemas que brotan y salen del corazón. Envidias amargas. Ambiciones egoístas en el corazón. Rivalidades. Soberbia, arrogancia, presunción. Mentir. Faltar a la verdad. Mire estas 4 características de la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Mis hermanos, ¿cuál creen entonces, después de mirar estas características, cuál creen ustedes que sería el fruto de esto? El resultado de esto. ¿Va a ser algo bueno para esa iglesia que está luchando con toda esta sabiduría terrenal, animal, diabólica? No, de ninguna manera, mis hermanos. De ninguna manera. Por eso, si seguimos la lectura, versículo 15 dice, porque esta sabiduría que no es de lo alto, dice, no es la que desciende de lo alto, eso significa esta sabiduría terrenal, sino terrenal, animal, diabólica. Y el versículo 16 va a mostrarnos el resultado, el fruto de lo que arroja esta sabiduría terrenal. Versículo 16. Porque donde hay estos celos, estas envidias amargas y esta contención, rivalidad, ambiciones egoístas del corazón, ¿qué va a traer? Allí va a haber ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. Miren lo que dice el texto. Allí donde hay todas estas 4 características de esta sabiduría terrenal, animal, diabólica, lo que va a traer a ese lugar, dice, es perturbación y toda obra mala o malvada, también significa. ¿Qué significa esta palabra perturbación? Habla de sedición, confusión. También significa desorden que resulta de la inestabilidad. Eso significa perturbación, desorden que resulta de la inestabilidad. Amados hermanos, miren cuál es el resultado de esta sabiduría terrenal. La sabiduría del mundo o terrenal va a producir siempre problemas. Siempre va a producir problemas. Lo que está diciendo es perturbación y toda obra perversa o toda cosa mala va a venir de esta sabiduría terrenal, de humana y diabólica. Ahora, acompáñenme solo para darle un ejemplo a Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. Lo habíamos mencionado este pasaje hablando de la lengua, pero mire cómo está íntimamente relacionado todo esto también. En Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19, ¿estamos ahí? ¿Sí? Proverbios capítulo 6,
del versículo 6 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 17, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Y el séptimo tiene que ver con perturbación, y el que siembra discordia entre los hermanos. Eso significa el que siembra división, en otras palabras, hace perturbación en medio de los hermanos. Cada una de estas listas, lo que menciona aquí Proverbios, son 7 cosas que el Señor aborrece y abomina su alma. Y la séptima, que dice que abomina su alma, es que el que siembra discordia entre los hermanos. Así que lo que está diciendo Santiago es: hermanos, si ustedes se dejan llevar por la sabiduría animal, terrenal, diabólica, la humana, la de los deseos de nuestro corazón caído, lo que puede llegar a traer entre ustedes es perturbación, sedición, división y toda obra perversa o malvada. Mire el resultado de la sabiduría terrenal. Siempre va a traer problemas. Eso no lo experimenta usted en su casa cuando usted cree que es sabio en su forma de entender que es sabio y no busca el concepto de lo que la palabra de Dios dice, la sabiduría que viene de la palabra, sino que usted se cree sabio en su propia opinión, dice Pablo a los Romanos, ¿no? No seas sabio en tu propia opinión. Y la sabiduría esa de nuestra propia opinión, ¿cuántos problemas nos ha traído en la vida diaria y rutinaria de la casa, del trabajo y todo? Muchos problemas. Dice: si hubiese pedido consejo, si hubiese buscado la palabra, si hubiese pedido ayuda, ya me metí a esto. Ahora por donde metí todo, tiene que salir todo. Metí la cabeza, por ahí tiene que salir también. ¿Se ha visto esos niños que meten la cabeza por ahí jugando y después no sabe cómo sacar? Bueno, así nos encontramos muchas veces. Mete y, bueno, algunos son más grandes su cabeza, no que otros, pero entró, y ahora cómo la saca. Y se desespera y no sabe cómo sacar. Espera, tranquilo, mira, gira así y sale. Porque si no, el pobre se queda allí, se desespera. Eso es un ejemplo de un sabio en su propia opinión. Mete la cabeza y después no sabe cómo sacar. Así nos pasa. Las consecuencias terribles. Allí hay perturbación, dice, allí hay confusión, allí hay desorden. Pero también dice: allí hay toda obra perversa y cosa mala, cosa malvada, cosa vil. También significa eso. Ahora, ¿vieron lo que decía Proverbios, no es cierto? Las 7 cosas que el Señor abomina su alma, aborrece. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, no queremos detenernos tanto acá en la sabiduría terrenal, porque nosotros todos los días tenemos esos deseos humanos caídos de esta sabiduría terrenal, animal y diabólica. Pero ahora queremos enfatizar lo que nosotros sí debemos buscar y tenemos que anhelar. Es la sabiduría de lo alto, es la sabiduría celestial, es la verdadera sabiduría. Es la que nosotros debemos enfatizar en nuestra vida, porque eso debe llevarnos a un buen comportamiento, a una buena conducta. Ahora vamos al versículo 17 al 18 de Santiago. Regresemos a Santiago. Así que en segundo lugar hemos visto la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y la segunda sabiduría, que es la verdadera sabiduría, es la sabiduría celestial. Versículo 17. El pero es un contraste a lo que viene diciendo. Pero la sabiduría que es de lo alto, ¿se acuerda que ahí en Santiago 1:17 ya dice todo lo que viene, lo bueno de Dios viene de arriba, de lo alto? Dice: pero la sabiduría que es de lo alto, la celestial, es primeramente, y aquí vamos a ver todas las características
que menciona de esta sabiduría celestial. Es primeramente ¿qué? Pura. Habla de limpia, inocente, modesta, sin contaminación. En segundo lugar, después, pacífica. Es apacible y es alguien que ama la paz. Mira esa sabiduría celestial. Es apacible, ama la paz. En tercer lugar, ¿qué sigue diciendo el pasaje? Amable. Habla de bondadosa, gentil, afable y comprensiva. Esa sabiduría celestial. Cuarto, benigna. Habla de condescendiente, dócil, dispuesta a ceder ante los demás, dispuesta a razonar. Mire, esa sabiduría celestial es benigna, está dispuesta a razonar, está dispuesta a ceder ante los demás. En quinto lugar, llena de misericordia o llena de compasión. Y de buenos frutos, habla de buenas acciones. Luego menciona sin incertidumbre. En otras palabras está diciendo sin vacilación o imparcial, sin favoritismo. Esta sabiduría celestial no lleva a ser favoritismos, no lleva a ser preferencias, es imparcial, sin vacilación, sin incertidumbre. Y al final dice, ni hipocresía. Está hablando que esta sabiduría celestial es sin fingimiento, es sincera, es sincera. Así que vemos aquí varias características que contraponen a las características de la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Vemos que es pura, que es pacífica, que es amable, que es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Es sincera. Ahora, esto también va a traer un resultado y va a arrojar un fruto también. No solamente vimos que de la sabiduría terrenal va a arrojar todo tipo de perturbación y toda obra perversa, pero también de la sabiduría celestial también va a dar un resultado, también hay un efecto, también hay un fruto. Y dice el versículo 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que el estar en esta sabiduría celestial, no solamente vemos las características que tiene, sino el fruto de justicia, el fruto de rectitud de los que siembran la paz, de los que hacen la paz. La sabiduría celestial te lleva a hacer la paz, no te lleva a hacer división, no te lleva a pelear, te lleva a hacer la paz. Y también otro resultado de esta sabiduría celestial encontramos en la respuesta a la pregunta del versículo 13. Ahí está otro resultado del que es sabio y entendido entre ustedes que va a arrojar. Versículo 13. Buena conducta, ¿sí? Va a arrojar, muestre, dice, buena conducta por sus obras en sabia mansedumbre, o en otras versiones ponen en sabia humildad. En sabia humildad. Mire que la sabiduría celestial nos lleva a ser humildes, no arrogantes, no soberbios, no jactanciosos, no mentirosos, que es lo contrario a la sabiduría celestial, es la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Ahora, yo quiero llevarle a ver otros pasajes en Proverbios. Recuerden que Santiago es el proverbio del Nuevo Testamento, pero quiero llevarle a ver otros proverbios del Antiguo Testamento que nos ayuden a entender un poquito más del beneficio de nosotros anhelar tener esa sabiduría celestial que viene de lo alto, que Santiago ya empezó diciendo en el capítulo 1, versículo 5, si a alguno le hace falta de sabiduría, ¿de qué sabiduría está hablando Santiago? No es de la terrenal, no es la que termina tratando mal a sus hermanos, o haciendo distinción o acepción, o no ayudando al necesitado, o hablando mal contra su hermano, o maldiciendo a su hermano. Esa no es la sabiduría que está diciendo acá Santiago. Es la que pídale a Dios de dónde proviene esta sabiduría, de dónde viene toda la buena dádiva y todo don perfecto de lo alto, que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nuestro Dios es inmutable, no cambia. Nosotros cambiamos todo el tiempo, nosotros envejecemos todo el tiempo, no es que les quiera decir que están viejitos, pero todos cambiamos.
Y si usted me dice que no cambia, no sé entonces qué crema se pone para que nos diga qué usar. Pero todos cambiamos. Aún no solamente físicamente, aún en nuestros pensamientos vamos cambiando con respecto a muchas cosas. A las que pensábamos así, pasaron los años, ahora pensamos así. Pero nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios es inmutable. Vamos a Proverbios capítulo 2, del versículo 6 al 7. Hay muchos textos, pero solo he elegido algunos para tratar de mirarlos y observarlos. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Capítulo 2, versículos 6 y 7. Aquí vamos a ver de dónde fluye o cuál es la fuente de la verdadera sabiduría. Versículos 6 y 7. Porque Jehová da la sabiduría. ¿De quién viene la sabiduría? De Dios. De Él es la fuente, de Él proviene la sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, pero pida con fe, no dudando, dice Santiago. Sigue diciendo, versículo 6. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Vamos a ver ahora lo que produce y aún cómo la sabiduría te cuida. Vamos ahí en Proverbios 2 mismo, versículo del 8 al 15. Lo que produce la sabiduría y aún de lo que te cuida. Dice, versículo 8, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Versículo 10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos, para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Mira, la sabiduría te logra apartar de eso, te preserva, te cuida. Hay un beneficio de la sabiduría, porque tú dices, bueno, a ver Santiago, ok, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Bueno, muestren por su buena conducta. Miren lo que ustedes vienen haciendo y lo que estoy hablando de ustedes, dice Santiago desde el capítulo 2, del favoritismo, de las necesidades y hacerse de la vista ciega y decir, yo creo en Dios, pero no ayudo a mi hermano. Yo creo en Dios, pero no amo a mi hermano. Yo creo en Dios, pero no sirvo a mi hermano. Ese que creo en Dios, me parece que no sé en qué Dios tú estás creyendo. No sé qué fe tú estás teniendo en Dios. Pero esa fe podrá salvarle, dice Santiago. Vamos a Proverbios capítulo 4, del 5 al 9. Proverbios capítulo 4, del 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Habla de la sabiduría. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Adquiere la sabiduría. Adquiérala aún por encima de tus posesiones, dice. Por el bien más preciado. Más que la plata y el oro, dice la palabra también. Que la busques por encima de todo. Capítulo 8, versículo 11 de Proverbios. Proverbios 8:11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Mis hermanos, ¿qué es lo que tú estás deseando más que la sabiduría?
Si tú no estás deseando ser sabio y vivir como sabio, ¿qué es el contraste? Vivir como necio y andar como necio. Miren, hermanos, que la sabiduría es aplicada a todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué trabajo voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? Un montón de cosas. Es importante la sabiduría. Es muy importante buscar de Dios el consejo de Dios que está en su palabra, una sabiduría que no cambia y que está allí para que tú la adquieras. Pero podemos gastar más tiempo en otras cosas que en la palabra. Lamentablemente hoy tenemos muchos distractores para pasar horas en eso y no en la palabra, que te atrapan, y tú sabes de qué estoy hablando y tú sabes en qué estás atrapado. Si los teléfonos hablaran, o que sí hablan también, ¿qué dijeran? Mis hermanos, busquemos por encima de las posesiones, por encima de todas las cosas, la sabiduría que viene del Señor, que viene de su palabra. Los beneficios de la palabra, ahí en Proverbios 8, versículos 12 y 13. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Miren lo que la sabiduría es, el contraste a todo lo otro, a esa sabiduría terrenal. Capítulo 8, versículo 35, hablando de la sabiduría, porque todo el capítulo 8 de Proverbios es como si la sabiduría fuera una persona, como que se personifica la sabiduría. Y da el ejemplo así de esa manera en el lenguaje que habla el autor de Proverbios. Pero miren lo que dice el versículo 35 del capítulo 8. Porque el que me halle, habla la sabiduría, ¿qué dice? Hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. El que me halle, el que busque, más que la plata y el oro, a la sabiduría. Versículo 36 dice, mas el que peca contra mí, contra la sabiduría, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen a la sabiduría, aman ¿qué? La muerte. Ese es el contraste de los que desprecian la sabiduría. Ahora vamos a Corintios con el apóstol Pablo, primera de Corintios, capítulo 1. Mire el versículo 19. Primera Corintios, capítulo 1, versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Esta sabiduría terrenal. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Así que no conoces a Dios mediante la sabiduría terrenal. Necesitas la sabiduría de la palabra de Dios para conocer a Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Que es por la fe en Cristo Jesús. Pero la sabiduría de conocer la palabra te lleva a la salvación. No por la sabiduría animal, terrenal, diabólica. Sigue diciendo allí, versículo 21. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Es la sabiduría del mundo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, miren lo que dice. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Mire, Cristo es sabiduría de Dios. Y sigue diciendo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación.
que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie sea arrogante delante del Señor. Versículo 30 y 31. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Vamos al capítulo 2 allí de Corintios mismos, versículos 6 y 7. 6 y 7. Sigue Pablo hablando y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, no terrenal, no animal, diabólica. Dice, ni de los príncipes de este siglo que perecen, que se acaban. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Así que nos queda claro, mis hermanos, que la sabiduría de lo alto viene de Dios. Y la sabiduría en la que tú crees que tienes es la animal y terrenal y diabólica. Necesitamos adquirir esa sabiduría que viene de Dios. ¿Dónde la encontramos, mis hermanos? ¿Dónde podemos comprar, como dice Proverbios, compra la verdad y no la vendas? Aquí en la palabra de Dios. Santiago escribe a los hermanos que estaban teniendo algunos inconvenientes. Y dice: hermanos, necesitamos recurrir a la sabiduría de lo alto. Hermanos, están despreciándose entre ustedes. No es correcto. Miren cómo se están hablando, que ustedes son tal hechos conforme a la imagen de Dios. No puede ser que ustedes lo bendigan al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y empieces a maldecir a tus hermanos. No puede ser. No está bien. Busquemos la sabiduría de lo alto, porque si nos quedamos con la sabiduría humana, natural, terrenal, diabólica, trae mucha perturbación, trae muchos problemas. Pero si buscamos la verdadera sabiduría que viene de Dios, va a traer mucha bendición a tu vida y a la bendición de otros. Qué terrible es estar con un necio, ¿verdad? Proverbios va a hablar mucho del sabio y el necio. Pero cuando usted ve al final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo termina dando un ejemplo y dice: compararé a este hombre sabio, a este hombre sensato que ha escuchado todo lo que he dicho y lo hace. Que este hombre construye su casa ¿sobre dónde? Sobre la roca. Y vendrán dificultades, vendrán vientos, vendrán aguaceros, como ahora están teniendo, pero esa casa no se va a destruir. ¿Por qué? Porque el fundamento donde construyó está firme y no se mueve. Porque obedece. Escucha, aprende y obedece. Lo vive, lo practica, lo hace. Santiago va a decir en el capítulo 1 igual: no seamos oidores olvidadizos, seamos hacedores de la palabra, obedientes de la palabra. Mis hermanos, con lo que a usted le quede hoy y usted puede retener, vívalo, hágalo, cumplámoslo. Yo sé que usted no se puede quedar con todo porque no retenemos todo, pero lo que usted tiene allí en la Escritura y lo que usted ha escuchado, vívalo, practíquelo, sea sabio, con humildad, con mansedumbre. Pero también el Señor Jesucristo termina diciendo que el que también oye esto y no lo hace, no lo pone por obra, no lo practica, le compararé a un hombre insensato, un hombre necio. Y no es que no sabe, también escuchó, igual que el otro. La diferencia es que no lo practicó. La diferencia es que lo que evidencia es que el sustento o su fundamento es arena. Y cuando vengan las mismas dificultades que va a pasar al otro, su casa se va a ir abajo. Grande es su ruina. ¿Por qué? ¿Porque no sabía? No, sí sabía. Porque no vivía conforme a lo que sabía. Y eso es ser necio. Aún lo sabes y no lo haces, es necio.
Entonces, ¿quién hay entendido entre ustedes y sabio entre ustedes? Muestre por su buena conducta con sabia humildad, con sabia mansedumbre, porque esta sabiduría del cielo es amable, es pura, es pacífica, es sincera, es sin hipocresía, es limpia. Para terminar, mis hermanos, no sé cuántos de ustedes están pendientes cuando tienen una deuda, ¿verdad? ¿Cierto? Están contando los días para terminar la deuda y empezar otra deuda. No, mentira. Están diciendo para pagar y estar ¿qué? Tranquilos, ¿no es cierto? Ya no debo a nadie, estoy tranquilo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes una deuda, tú estás inquieto. No puedes dormir en muchos casos. Ahora, mis hermanos, yo quiero usar este ejemplo para decirles que nosotros aquí estamos en deuda. Nosotros aquí estamos en deuda. Si no estamos actuando verdaderamente como sabios y estamos actuando como necios, aún con conocimiento y sabiendo, realmente no estamos actuando como debemos. Eso significa que estamos en deuda. Y eso no debería dejarnos tranquilos como cuando tenemos una deuda. ¿Por qué? Porque es decir, yo le debo a mi hermano mi amor, mi respeto, mi honra, mi servicio. Yo le debo a mi hermano. ¿Entienden lo que estoy diciendo, mi hermano? ¿Entienden lo que Santiago está diciendo? ¿Quién se entendió entre ustedes? ¿Quién es sabio? Muestre por su conducta, muestre por sus acciones, muestre esa mansedumbre, muestre ese amor. Mis hermanos, nos debemos. Todos nos debemos. Y si nos debemos, esto debe tenernos intranquilos. Esto debe movilizarnos. Y decir, con todo lo que estamos escuchando, yo no me puedo quedar quieto donde estoy. Yo necesito hacer algo. ¿Cómo yo puedo pagar a mis hermanos si nos debemos? Bueno, Santiago nos ha mostrado muchas cosas de esta sabiduría. Mostrar aprecio a nuestros hermanos. No despreciarlos. Considerar a nuestros hermanos, no desconsiderarlos, ser bondadosos con nuestros hermanos, ser pacificadores, ser llenos de bondad y misericordia, tener buenas acciones hacia nuestros hermanos, no hacer acepción de personas, no ser hipócritas, ser sinceros. Es todo lo que está diciendo de esta sabiduría de lo alto. Si nosotros queremos mostrar una iglesia sabia, no perfecta, pero sabia, que quiere buscar la voluntad del Señor, empezamos nosotros, hermanos. Así que estamos en deuda. Estamos en deuda. Y cuando estamos en deuda estamos inquietos. Algo tenemos que hacer. Algo debemos hacer. Todos. No podemos quedarnos en el mismo lugar después de escuchar la palabra y decir, sí, salgo y desprecio a mi hermano. Salgo y no le hago caso. Salgo y estoy hablando mal. No puede ser esto entre ustedes, mis hermanos. No puede ser. Estamos en deuda. ¿Qué debemos seguir haciendo? Lo que produce esta sabiduría. Debemos sembrar la paz, haciendo la paz. Y esto va a dar un fruto de justicia, un fruto de rectitud. Si sembramos la paz, ¿usted qué va a cosechar? Paz. Pero si usted en su casa siembra guerra, ¿qué va a cosechar? Guerra. Si siembra papas, siembra cebollas, no le salen papas, le salen cebollas. Entonces lo que usted siembra cosecha. ¿Qué es lo que nosotros queremos cosechar en esta iglesia? La paz, el fruto de justicia. Entonces tenemos que sembrar, porque si no estamos sembrando todos, no esperemos cosechar algo que no estamos sembrando. No esperemos cosechar algo que no estamos trabajando. Es bonito ver cómo están trabajando en el campo, pero póngase en su lugar. Eso es sacado del aire. Es duro el campo. Yo un año aguanté en el Germán, salí corriendo. Porque es duro el campo. Y no estaba hecho para el campo. Aunque vengo del campo, de la tierra, todos somos tierra, ¿no? Todos somos polvo. Mis hermanos, ¿hay algún sabio y entendido entre ustedes? O entonces mostremos con sabiduría, humildad y mansedumbre esto que nos dice. Ahora, si tú estás acá y no conoces al Señor, yo te invito a que vengas a Cristo porque Él es la sabiduría de Dios. Él es a Él que te quiero presentar. No a mí, a Él.
Cristo, sabiduría de Dios. De Él proviene la sabiduría, no del mundo. No la paz del mundo que te quiere ofrecer, es la paz de Cristo, porque Él es el príncipe de paz. Y Él te ofrece paz, Él te ofrece perdón, Él te ofrece estar a cuentas con el Padre Celestial y no tener problema. Y ya no ser enemigo, sino hijo. Y ya no ser condenado, ya no hay condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. Querido amigo, si tú has escuchado muchas veces el Evangelio y no has creído todavía en Él, yo te invito y te imploro a que tú hagas caso a lo que la palabra dice. Y quiero darte este ejemplo para culminar. Cuando tú vas al doctor porque realmente te sientes mal, porque, mis hermanos, hay personas que van al doctor cuando realmente se sienten mal. Sí, cuando ya están en las últimas. Cuando no te sientes tan mal, es como que te aguantas, te autofarmacia, ¿no es cierto? Y ya. ¿Sí? Cada uno tiene su farmacia en su casa, ¿sí o no? Ya, entonces, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, te automedicas. Pero cuando ya estás mal, buscas al doctor. Cuando ya tu sabiduría ya no te da, porque no sabes algo de lo que crees que sabes, pero no sabes nada, entonces buscas al doctor, que sabe un poco más que tú. Y sabe mucho en cuanto a eso. Entonces, mis hermanos, cuando tú vas al doctor, ¿con qué disposición vas? A ver, doctor, ¿qué me va a enseñar usted a mí? Yo sé esto, ¿verdad? Y aquello. Y esto de acá también. Sí, pero estamos hablando de otra cosa. No estamos hablando de eso. Eso es tema general. Estamos hablando de esto específico que te pasa a ti. Mira los síntomas que tú tienes. Entonces, cuando uno va mal al doctor, uno va con toda la disposición de escuchar cuál es el diagnóstico. Aún detrás de todos los exámenes que te ha tocado hacer. Si te tocó hacer exámenes, tú llevas todos los exámenes, acá está doctor, y entonces el doctor revisa y dice, ¿qué tengo, doctor? Espere, déjeme revisar. Yo recuerdo un doctor viejito en Quito que alguna vez llevamos a mis hijos al pediatra y estábamos preocupados por una situación que estaban pasando de salud y el doctor estaba ahí escribiendo la receta, ¿no? Así, lentito ya, más de 60, 70 años. Y le preguntamos, doctor, pero yo... Esperen, dice. Miren que nosotros los hombres no podemos masticar chicle y caminar a la vez, así que espérenos un ratito. Así que déjeme terminar la receta y después le explico. Así que hasta que termine de hacer la receta y después sí nos explicaba todo con respecto a eso, a las indicaciones. Ahora, pero todo esto que le estoy diciendo es, usted va clamando por necesidad de su salud. Y va al doctor y dice, yo necesito tu diagnóstico. Yo necesito saber qué tengo y necesito el tratamiento. Y necesito la medicina. Así, si tú llegas a entender eso, tú necesitas al gran médico de tu alma, que es Cristo Jesús. El cual te va a dar un remedio completo que te va a sanar para toda la vida. Aunque sigas luchando con tus pecados, pero Él te va a perdonar. Y si tú vienes con esa disposición a Él, aquí estoy, yo quiero escuchar el diagnóstico que tú tienes y quiero el remedio que tú me quieres dar y la medicina que eres tú, entonces nunca te vas a enfermar. Nunca te vas a enfermar, porque tienes a Cristo, la sabiduría de Dios. Necesitamos de esa sabiduría cada día, necesitamos ir al Evangelio cada día para arrepentirnos de nuestros pecados y para seguir creyendo en Cristo, que Él sigue obrando y sigue haciendo su voluntad en este lugar y en otro lugar. Amén. Gloria al Señor. Oremos al Señor. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, porque es necesaria, porque de allí brota y emana la sabiduría tuya, Señor, que necesitamos cada día, porque muchas veces podemos creernos sabios o ser sabios en nuestra propia opinión, pero esa sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Y esa sabiduría trae muchos efectos desastrosos, aún muchos problemas de nuestras vidas, relaciones, iglesia, familia, en todo sentido. Y eso no trae bendición a nuestras vidas y nuestra familia y nuestra iglesia. Pero Señor, si buscamos la sabiduría de lo alto, del Padre Celestial, del Padre de las luces, que nos ha dado a Cristo, sabiduría de Dios, y nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, el gran médico para nuestros problemas, para nuestras enfermedades, para nuestros pecados, y acudimos a Él,
Él nos va a dar perdón, Él nos va a dar solución. Y podamos tener esa sabiduría de lo alto, pacífica, amable, limpia, pura, sincera, llena de bondad, llena de compasión, para que podamos amarnos unos a otros, para que podamos perdonarnos unos a otros, para que no nos mintamos, para que seamos sinceros. Oh Señor, cuánto necesitamos de esa sabiduría para mostrar esa buena conducta, ese bien obrar, para ser bienhechores, como nuestro Padre ha sido bienhechor con nosotros, nosotros también podamos ser buenos con otros también. Oh Señor, ayúdanos a tener esa sabiduría. Queremos adquirirla por encima de la plata y el oro, por encima de nuestras posesiones. Queremos esa sabiduría, pero no queremos solo saber y conocer, queremos vivirla, queremos practicarla, queremos hacerla. Oh Señor, ayúdanos. Ayuda a esta iglesia, Padre. Necesitamos la sabiduría de lo alto. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión. No queremos tener un concepto más alto del que debemos tener. Necesitamos medirnos a Cristo. Cristo es nuestra talla, Cristo es nuestra medida. El varón perfecto, la estatura del varón perfecto. A Él tenemos que acudir. Él es la sabiduría de Dios que necesitamos cada día. Te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.